Bienvenidas todas las personas que se empiezan a conectar. Estamos dando ingreso y vamos a esperar un par de minutitos para que se terminen de conectar las demás personas que se registraron. Daremos un par de minutitos más, están llegando más personas. Buenos días a las personas que están saludando. Leti, Andrea, buenos días. Hola, buenos días a todas las personas que se han conectado. Les agradecemos muchísimo el interés y sobre todo el que participen en este conversatorio que vamos a tener en dos partes. La primera parte vamos a tener el gusto de escuchar a Eugenia Marbeck respecto a un estudio que hizo Ipsos. Como saben, Ipsos es una agencia global que está en distintos países de investigación de mercados y que siempre tiene estos datos tan relevantes que nos ayudan a entender muy bien ciertos contextos. Al dimensionar qué es lo que está pasando, cuáles son esas percepciones que tienen las personas, pues se pueden hacer muchas cosas. Es un panel que me da pues muchísimo gusto que esté Eugenia, te agradezco mucho. Y también me acompaña María Elisa Esteves, quien después del estudio de conocer estos datos, pues vamos a tener un conversatorio. Yo soy Rosario Zavala, soy presidenta del Comité de Igualdad e Inclusión en AVE, soy también socia y directora de Lexia Insights and Solutions, también estoy al igual que Euge, en la industria de Human Insights y la comprensión de las personas. Me da muchísimo gusto pues que se haya organizado y que contemos con estas voces en este panel que titulamos Las marcas como agentes de cambio.
Y quiero nada más hacer una pequeña reflexión antes de darles el micrófono a Euge, porque bien hablar de marcas no es solamente la marca como tal. La marca tiene un constructo y habemos muchas terceras partes que trabajamos en conjunto con las marcas, que somos aliadas, que somos partners, que estamos en el día a día. Por eso AVE, que es la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, somos una asociación de ecosistemas, somos un ecosistema que buscamos agregar valor a las marcas y agregar valor a las personas. Y eso se hace de distintas formas. Así es que, bueno, voy a presentar a Euge y a María Elisa que me acompañan el día de hoy. María Eugenia Marbeck es licenciada en Ciencias Políticas. Ella inició su carrera en Buenos Aires, en Argentina, y en 2010 llegó a México de la mano de Ipsos. Actualmente es Senior Client Officer para la TAM, pero también Euge lleva toda la parte de Marketing Communications en Ipsos México. Estuvo muy involucrada en estudios de opinión pública, en la parte electoral, lo cual siempre Euge, pues eso da muchísimo margen para conocer a toda la población, lo cual es súper interesante. También ha desempeñado distintos roles dentro de la organización, como por ejemplo, no solo el conocimiento de distintas categorías, no solo a cargo de estrategia. Bienvenida, Euge, muchas gracias. Gracias, Rocío. Por otro lado, voy a presentar también a María Elisa Esteves. Gracias, María, por estar acá. Ella es gerente de comunicación en JC Deco México. Ella es comunicóloga de 33 años, orgullosa venezolana. Actualmente desarrolla este cargo en esta empresa líder mundial de publicidad exterior. Así es que representas un medio. Y qué importante escuchar tu voz, porque medios, marcas, organizaciones e instituciones son quienes se encargan de poner afuera mucha comunicación. Ha tenido, tanto en México como en Venezuela, mucha experiencia en comunicación, en marketing, en diferentes campos como la tecnología, medios de comunicación y consumo, destacando entre ellos Grupo Modelo. Realizó una maestría en comunicación en 2017 en la Universidad Iberoamericana, y eso fue gracias a una beca y al talento, sobre todo tu talento, María. Obtuviste una beca otorgada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y a partir de ahí te integraste a JC Deco. Así es que, bueno, pues has hecho una labor muy importante, sobre todo encabezando acciones para que toda esa comunicación que está allá afuera en el exterior pues, tenga, más allá del propósito de vender, que se reflejen algunas cosas de las cuales ya platicaremos. Así es que, bueno, Euge, te voy a dar primero la palabra. María y yo nos vamos a apagar en cuanto a la cámara, pero estaremos aquí para un conversatorio final. Así es que, Euge, adelante para que nos presentes estos datos tan interesantes, y sobre todo, pues sí les pido a toda la audiencia que tome nota, porque son elementos que quienes estamos en este ecosistema nos toca poner manos a la obra. Así es que adelante, Euge. No, gracias a ustedes, gracias por este espacio, por esta invitación, y estamos desde Ipsos muy contentos de poderles compartir los resultados del estudio que ha realizado Ipsos a nivel global, que incluye 30 países del mundo, junto con el Instituto para la Mujer y el Liderazgo del College de Londres. Y bueno, la verdad que en la Semana de la Mujer, qué mejor que hablar sobre esto juntos. Entonces, vamos a empezar a revisar la información juntas, y lo que podemos ver, y me parece es importante primero poner en contexto, que en México, cuando preguntamos sobre las situaciones de inequidad más importantes que vive la población, bueno, la primera que aparece es la de ingresos, pero fíjense que la desigualdad entre hombres y mujeres también es percibida
como un factor de desigualdad y de fricción social importante, casi, ¿no?, en tercer lugar. Ahora, ¿qué pasa cuando realmente preguntamos sobre este tema específico, si la desigualdad de género realmente existe? A nivel global, hay un 55% de las personas que cree que la igualdad de género existe, ¿no? Y esto es de 6 de cada 10 en México, pero lo que es interesante ver aquí es qué pasa con la gente que dice que en realidad no existe este tema, que es este segmento verde que vemos acá. Y fíjense que hay un porcentaje bastante importante, ¿no?, de la población que hoy está diciendo que no sabe o no se pronuncia al respecto. Entonces, la verdad es que es importante empezar a pensar cómo hacemos este tema más visible y que aumente, ¿no?, la percepción y la sensibilización frente a un problema que es la desigualdad entre hombres y mujeres en México. Y para hablar de este tema nos parecía importante en Ipsos empezar a identificar cuáles son los sesgos de género que están inmersos en nuestra sociedad. Y bueno, las percepciones y opiniones en relación al feminismo son algunos de estos temas, porque es interesante cómo desde la gente, desde las personas, hay una idea de que el pesimismo hace más daño que bien. Y esto lo vemos, ¿no?, en este porcentaje, 4 de cada 10 personas creen en eso, pero hay otro tanto, bastante importante, ¿no?, otra proporción similar, que de vuelta no se pronuncia sobre el tema y dice no saber. Entonces esto la verdad que es bastante llamativo y nos habla de una manera de ver las cosas. Y por supuesto que esto, cuando lo miramos, es interesante verlo entre hombres y mujeres, vemos que esta percepción es mayor, ¿no?, entre los hombres. ¿Y por qué? ¿Y por qué es esta idea de que el feminismo hace más daño que bien? Hay una amenaza del feminismo sobre la masculinidad tradicional, como pueden ver en la frase de abajo, y que implica un impacto en la capacidad de poder que tienen los hombres en cuanto a la economía o al poder político o social, ¿no?, que es visto como una amenaza. Y esto, bueno, en mayor medida, pero vale la pena mirar cómo los varones, ¿no?, en la población sí tienen esta percepción, o hay un cuarto de ellos que tiene esta percepción incluso por encima de las mujeres. Entonces, ¿de dónde aparece esta idea de que el feminismo, ¿no?, hace más mal que bien o es una amenaza? ¿Y por qué el feminismo parece que ha perdido su equity, ¿no?, a través del tiempo en los últimos años? Otro de los sesgos que vemos es que la violencia de género no es tan visibilizada, no es tan identificada. O sea, la violencia contra la mujer es provocada por la víctima. Cuando nosotros planteamos esta frase, fíjense que sigue habiendo este núcleo duro, ¿no?, parece de un 20, un 18% de mexicanos que cree que esto es cierto y un porcentaje muy grande que no se pronuncia. En realidad, 6 de cada 10 personas en México están en esta posición no tan clara sobre el rol de la víctima, culpabilizando a la víctima de la violencia. Y hay una idea también, ¿no?, que todavía persiste, donde esta idea de la exageración o de inventar una situación por parte de las mujeres frente a situaciones de violencia, ¿no? Nos lo tomamos demasiado en serio, somos demasiado sensibles. La verdad que tener un 45%, o sea, la mitad de los mexicanos diciendo que esto no es así, y la otra mitad diciendo que esto sí sucede o no toman una posición al respecto, es algo que nos tiene que llamar la atención para pensar cómo accionamos y cómo vivimos estas situaciones
como mexicanos en la sociedad. Ahora, la violencia de género, decíamos recién, no se identifica como tal, sin embargo, hay un acuerdo entre hombres y mujeres en general que los principales temas que afectan a las mujeres y a las niñas tienen que ver con la violencia. Fíjense, en México los principales temas que aparecen son el acoso sexual, la violencia sexual y la violencia física. Y no es de extrañar, ¿no?, cuando nosotros tenemos cifras a nivel social de que hoy en día, ¿no?, el número de mujeres que mueren por violencia de género en nuestro país, México, es considerable. A nivel global aparece el abuso doméstico también, que es más bajo en México como mención y da más lugar a la violencia física. Cuando vemos qué pasa entre los hombres y mujeres mexicanos, en general hay bastante consenso al respecto y es interesante ver cómo para las mujeres aparece también como importancia el tema del rol en el trabajo, como la igualdad salarial o la cantidad de trabajo no remunerado que realizan las mujeres aparecen como menciones incluso mayores entre los hombres. Para continuar con este tema, hay, ¿no?, un consenso general. Y esto es importante porque nos muestra, ¿no?, la importancia del rol de los hombres y cómo se acepta la importancia del rol de los hombres para lograr la igualdad entre ambos géneros, que los hombres tomen medidas para apoyar los derechos de las mujeres también. En este caso, pareciera casi que no hay dudas, ¿no? 7 de cada 10 estamos de acuerdo y las mujeres identifican en mayor medida la necesidad del apoyo de los compañeros varones en estos temas. Y aparecen también cuestiones de lograr más visibilidad y roles más importantes en términos de los negocios y en instituciones de gobierno, o que realmente en los lugares de trabajo se traten a los hombres y a las mujeres por igual. Aunque estas cuestiones aparecen y están sobre la mesa, de vuelta, pensando en lo que hablábamos al principio sobre el feminismo, es llamativo ver que solo 3 de cada 10 personas hoy se definen como feministas. Y esto no es diferente entre hombres y mujeres. No es que las mujeres se definan en mayor medida como feministas que los hombres. Entonces, también vale la pena pensar hoy qué significa ser feminista en México y en el mundo, ¿no? Un tema súper interesante que tiene mucho que ver con estos últimos años y que ha crecido mucho, tiene que ver con el abuso y la violencia en línea. Y hicimos algunas preguntas muy específicas para entender más qué es lo que pasa y cómo la gente percibe la violencia en estos espacios. Y es importante ver que hay un acuerdo bastante generalizado sobre cuáles son los comportamientos permitidos y los no permitidos en las redes. Entonces, si vemos, estamos todos claros, ¿no?, que usar un lenguaje abusivo, usar lenguaje homofóbico, transfóbico, sexista, racista, publicar datos personales en línea, enviar imágenes sexuales explícitas a alguien en línea que no han sido solicitadas, no está permitido. Hacerse pasar por otra persona o compartir imágenes íntimas de otra persona en línea no son comportamientos permitidos y acá hay bastante consenso en general. Ahora, ¿qué pasa cuando pensamos realmente si las personas, si hemos sido expuestos o no al abuso en línea o a diferentes tipos de violencia en línea? Y la verdad es que está bastante extendido y las personas dicen, al menos el 69% nos está diciendo que en los últimos 10 años ha experimentado algún tipo de violencia en línea. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué tipo de situaciones son las más comunes? Tienen que ver con recibir comentarios sobre cumplidos o sobre la apariencia física no solicitados, no deseados,
ver comentarios en línea que sugieren que los hombres son superiores a las mujeres, o incluso en México recibir imágenes sexuales no solicitadas o explícitas. Y esto afecta mucho más a los más jóvenes, a los millennials y a la generación Z, ¿no? Que son aquellos que están también más expuestos y que viven más en estos espacios y en las redes sociales. Es muy interesante ver que cuando se trata de las mujeres y el abuso a las mujeres en línea, en general hay un consenso, ¿no? De que no deberíamos soportar este tipo de abuso, ¿no? De vuelta, el 83% cree que no tenemos por qué ser sometidas a este tipo de espacios, pero fíjense que casi la mitad de las personas cree que la mejor manera de manejar estas situaciones de abusos en línea por parte de las mujeres es ignorarlo. Esto es bastante llamativo y nos hace pensar qué tipo de acciones podemos implementar para salir de esta expectativa, ¿no? De pasividad. Y de vuelta aparece esta idea en casi la mitad de las personas, de los mexicanos, de que muchas mujeres reaccionan exageradamente a lo que la gente les envía o les dice en línea. Entonces, el tema de la empatía y trabajar la sensibilidad, la sensibilización de todas y de todos es importante para evitar estas situaciones de violencia. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Cómo funciona el sesgo en las instituciones? Y es muy interesante. Fíjense, en general se ve que las instituciones brindan un trato igualitario a hombres y mujeres. Esto, ¿no? La barrita naranja en el gráfico señala el porcentaje de personas que piensan que hombres y mujeres son tratados igual en estas instituciones. El azul es peor y el verde es que se tratan mejor, ¿no? Ahora, fíjense cómo estas barritas naranjas, cuando vamos ya a instituciones como la policía, el gobierno, las redes sociales y la justicia, el sistema de justicia y las presiones, se va reduciendo y hay una idea de que las mujeres son peor tratadas en estos espacios. Finalmente, queríamos compartirles un dato que nos parecía muy interesante porque también tiene que ver con situaciones de desigualdad y tiene que ver con los roles de cuidado que las mujeres desempeñan en las familias, tanto en relación a los hijos como de otros familiares, y cómo estos roles que son asignados justamente por este tipo de sesgo, específicamente a las mujeres, impactan las posibilidades laborales o de crecimiento profesional. A nivel global, ¿no? Hay una percepción del 25% de las personas que dice que sí, esta necesidad o este rol de cuidadoras de las familias impactan las posibilidades de las mujeres. Y cuando vamos y vemos qué es lo que opinan las mujeres, sube a 1/3. En México, esta idea está más extendida, ¿no? En general, donde el 32% de los mexicanos y de las mexicanas creen que esto es parte de una realidad que afecta a las mujeres, y este número sube a 42% cuando les preguntamos a ellas. Entonces es importante también pensar cómo podemos trabajar en hacer más igualitario este tipo de responsabilidades y que sean más reconocidos este tipo de trabajo. Finalmente, y como decía Gio, ¿no? Nosotros como Ipsos, AVE, nuestros colegas, formamos parte de un ecosistema, ¿no? Y las compañías, donde tenemos que pensar cuáles son las implicaciones para los negocios y para las marcas de este contexto social y cultural en donde vivimos. Es muy importante que podamos entender hoy
que los consumidores investigan los valores que tienen las marcas. Si realmente están buscando en México entender por qué y cuál es la posición, ¿no? ¿Por qué luchan las marcas o cuál es la posición que tienen las marcas en relación a los temas sociales? No es un factor que les resulta indiferente a nuestros consumidores. Y cuando les preguntábamos en otro estudio, que nos parecía que era muy importante traer a colación, ¿no? ¿Qué categorías y que representan mejor los valores sociales a través de su publicidad? Fíjense que en México aparecen todas las cuestiones de los servicios en línea, las redes sociales, las categorías de electrónica y de consumo, ¿no? Frente a otras que a veces no lo hacen tan bien y que tienen que ver a veces con las empresas de energía, que están más en el bottom, ¿no? Abajo en esta cuestión de representar los valores sociales adecuados. Ahora, entonces, ¿qué significa esto, no? ¿Cómo trabajamos para tener un rol y para poder representar de manera adecuada los valores sociales, de generar un impacto y que además esto sea reconocido por nuestros consumidores y que permita a las marcas crecer también de manera sólida? Hay algunos puntos claves que quería mostrarles a la mesa para que los podamos pensar juntos. Es clave entender en el contexto social en el que operamos, entender la cultura, este conjunto de valores, ¿no? En el cual todos vivimos y viven las marcas. Ser empáticos y estar dispuestos a ajustar el rumbo. ¿Esto qué quiere decir? Entender a los consumidores cómo se sienten y qué nos dicen. Entender que los impulsores sociales hoy son parte del valor de las marcas actuales. Sí hacen la diferencia. Una marca debe definir cuál es su posición sobre los diferentes temas sociales y ser consistentes a través del tiempo y también dentro de la organización en la que viven. Y muy importante, y no olvidarlo, evitar el gap entre lo que se dice y lo que se hace. Porque eso sí es muy peligroso y nos puede impactar de manera muy negativa si la gente encuentra este espacio entre lo que predicamos y lo que hacemos todos los días. Entonces, bueno, queremos dejarlos con estas ideas, que pensemos cómo podemos quebrar o eliminar estos sesgos todos juntos. Muchas gracias. Gracias, Tío. Al contrario, Euge, muchísimas gracias. Muy, muy relevante esto que nos has compartido. Te pediría, Euge, si ahorita nos apoyas para dejar de compartir pantalla, claro, y que podamos llevar a cabo este conversatorio. A mí me gustaría empezar, me gusta mucho estar en este ecosistema. Como les comentaba, yo estoy del lado de Human Insights, de esa comprensión profunda, que es uno de los aspectos que mencionaba Euge respecto a conocer ese contexto en el que vivimos las personas y conocer a profundidad y entender a profundidad qué piensan las personas. Estos datos que nos has presentado, pues nos llevan y en particular a mí me dejan una reflexión. Fueron a propósito del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, son comportamientos, son percepciones, pero recordemos, la percepción es realidad y lo que percibimos es lo que nos lleva a tomar decisiones y es la forma en la que actuamos. Así es que, bueno, esta construcción de percepción viene de distintos factores, de distintas fuentes. Por supuesto, la primera instancia a la que estamos expuestas desde que somos unas pequeñas criaturitas que vamos creciendo, pues es la familia, el hogar. Llamémosle el tipo de familia que sea. Sabemos que hay 11 tipos de familia, entonces ese es nuestro primer contacto y eso es lo primero que vamos a tener como estructuras.
Están también las instancias socializadoras, como son las escuelas, instituciones religiosas y, por supuesto, todo lo que hay en los medios de comunicación, todo lo que hay en los medios de comunicación digital, comunicación exterior, y es lo que va perpetuando. A mí me gustaría nada más, antes de abrir la conversación, sí hacer esta reflexión. Al final, cuando se habla de feminismo, el feminismo tiene que ver con un movimiento social, político, filosófico, que pone como foco el que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres y otras personas. También tiene que ver con no ser discriminadas, tiene que ver con no sufrir violencia. Esos datos, Euge, que nos presentaste respecto a, tomé nota por aquí, que el 39% de personas todavía tienen una tendencia a pensar que el feminismo es una amenaza, me pone la piel chinita y me dice, pues nos toca más hacer desde esta industria, porque nosotras estamos trabajando la mano con marcas, poniendo comunicación allá afuera. Y la violencia que vimos, todo esto, el acoso sexual, violencia física, al final todo es violencia. Y eso es lo que hace más delicado el que las mujeres levantemos la mano y alcemos la voz para decir no. Y vivimos en una estructura que son estos parámetros, que son estos elementos que nos han llevado a pensar que la mujer puede ser dominada por otras personas. Y ojo, no se trata el feminismo de ser más. Eso también me gustaría que quede pues como muy claro. No es ser más, es igualdad, es igual. Y algo bien relevante, este contexto cultural que regularmente escuchamos como un sistema patriarcal, no tiene que ver nada más que afecta a las mujeres. El sistema patriarcal que viene de estructuras de años atrás, porque son años atrás, se institucionalizaron algunas normas, se crearon ciertas políticas generadas por hombres que favorecían a hombres. Pero conforme va avanzando la historia, también afecta a los hombres, porque ese sistema, esa estructura en la que vivimos y específicamente en México, dicta cuáles son los comportamientos y cuáles son esos roles de género que se esperan. Se dicta cómo se espera que sea un hombre y por eso se habla de esas masculinidades tradicionales en donde el hombre se espera que sea el proveedor, el fuerte, el valiente, el que no se vale vulnerarse en frente de otras personas, no se vale llorar, porque está mal visto, porque se ha constituido así esa percepción del rol de género. Mientras que a la mujer se le dotan de elementos para decir, no, pues es que por el carácter de las mujeres son más buena onda, son más pacíficas, no violentan, tienen que estar al servicio de otras personas. Y datos hay muchísimos, muchísimos. Pero si vamos a pensar en cómo podemos desde este ecosistema trabajar de las manos con las marcas, sí podemos hacer mucho. La comunicación influye mucho para que generemos cambios, para que generemos transformaciones socioculturales. No es lo mismo, y aquí también me gustaría traer a la mesa un dato. 47% de los comerciales que están en televisión, solo me voy a referir ahorita a la televisión como este medio tradicional, 47% tiene estereotipos de género. ¿Eso qué quiere decir? Que sigue perpetuando la idea del hombre proveedor, el hombre activo, y la mujer en casa o la mujer en actitudes pasivas. Y dentro de esos comerciales, el 85% tiene roles de género que afecta a las mujeres, porque las siguen manteniendo, por ejemplo, como amas de casa, que solo son amas de casa y que llevan toda la carga del hogar. Y que es una realidad. En México las mujeres hacemos 3 veces más trabajo doméstico, trabajo de cuidados que los hombres. Y sí, en efecto, esa carga
es un obstáculo para desarrollar otros ámbitos en lo que las mujeres muchas veces quieren y no pueden por estar a cargo de esos cuidados domésticos. Roles de género que vemos en la publicidad, como la mujer que tiene que transformar su cuerpo. La mayoría de productos que hablan de baja de peso, que no te arrugues, que no se te note la cana, presentan a mujeres. Entonces nos han enseñado y nos han representado lo que tenemos que ser las mujeres. Y estamos en un momento que yo me siento súper afortunada de decir, pues si soy consciente, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Y con eso abriría ya el conversatorio, como para decir, primero me gustaría irme con Marie para que ella nos diga, tú estás en un medio, y me gustaría saber qué papel juegan los medios y las marcas como estos perpetuadores, como este refuerzo de la desigualdad que acabamos de ver, de los datos que nos presentó Euge. Así es que adelante, María. Muchísimas gracias, Chay, Euge, de verdad encantadísima de estar aquí con ustedes. Creo que esta es una conversación interesantísima y nutritiva, preocupante, algunos datos, por no decir todos, que vimos ahí. Me llama la atención, sobre todo ver el dato de mujeres que no se identifican como feministas, ¿no? Porque yo creo que también hay una connotación negativa en el término y no se dan cuenta que quizás en la práctica sí lo son, porque yo creo que estamos en el año 2022 y muchas mujeres yo creo que hemos evolucionado mucho de pensamiento, pero no nos damos cuenta que estamos alineados justamente con el feminismo. Como medios de comunicación, esta pregunta que me acabas de hacer, Chay, es interesante porque la respuesta es tan obvia que hasta resulta difícil identificarla, ¿no? Como medio de comunicación es contar una historia única desde hace muchos años. Es una historia única que se repite una y otra vez. Cuando tú muestras lo mismo una y otra vez, cuando tú hablas de lo mismo y dices lo mismo una y otra vez, esto para las audiencias empieza a interpretarse como que eso es lo normal, ¿no? Y esa normalidad empiezas tú a identificarla como el deber ser, como algo que debería ser en nuestra sociedad. En definitiva, era lo que hablabas hace unos minutos, de decir, y resulta increíble que en pleno 2022 también estemos viendo que en mensajes de comunicación y en estrategias de comunicación continuamos viendo estas diferencias y estas asociaciones de género que lo que hablan es de reforzar esa inequidad entre hombres y mujeres. Y resulta todavía asombroso que al momento de hablar de la mujer sigue siendo asociada con la vida privada, con el hogar, con quehaceres del hogar. Vamos a hablar entonces de algún producto infantil y enseguida no hablamos de maternidad y paternidad. Vemos a la mujer ejerciendo la maternidad como que ese debe ser su función principal en su vida, ¿no? Entonces ahí entran como cosas cuando decimos en la sociedad, que lo tomamos como normal, de, bueno, es que la mujer es madre, pero tiene la suerte que el papá la ayude de vez en cuando. Pero ¿de dónde vienen esas asociaciones? De mensajes que continuamente vemos en medios de comunicación masivos. Y adicional, también en la parte cosmética, o sea, son los ejemplos más sencillos de identificar que vemos esta necesidad de qué es la belleza, de perfección. A mí me da, por ejemplo, mucha curiosidad ver como la fórmula para publicidad en cuanto a perfumería, en perfumes. Siempre es como la misma receta de la mujer perfecta, impoluta, flotando. Y realmente las mujeres queremos ser tan perfectas. Es viable hacer eso, pero son mensajes que continuamente estamos recibiendo y entonces esa es la aspiración de todas. Llegar a ser esa persona y esa figura que se rocea perfume y está ya levitando entre nubes. Al final, una de las cosas que como medios de comunicación también estamos detectando es que, y también venía en el estudio, y también venían los datos que traía Eugenia, es que estamos en un mundo en que las audiencias han despertado. Las audiencias tienen más conocimiento. Las audiencias ya no solamente es este mensaje unidireccional, sino que en esta sociedad de la información tenemos justamente más conocimiento y más avidez de cambio. Las marcas, lo que hemos visto como una tendencia, es que han despertado también y se han dado cuenta de esta necesidad y de decir, ya este mensaje que vengo usando desde hace tantos años quizás no me está ayudando a conectar con un público que ya sabe que no es lo que quiere, con mujeres que ya saben que no necesariamente se tienen que quedar en el hogar. Y entonces vienen cambios en estrategia de comunicación que no necesariamente llegan a ser concebidos desde el reconocimiento del problema, sino que quizás las pensamos
desde una situación también, una posición de privilegio y que realmente no va acompañado de un estudio y un entendimiento de mercado y del público al que van. Entonces ahí, por ejemplo, vemos Brief, donde quizás la indicación o la característica de la campaña es vamos a ser disruptivos. Pero ser disruptivos, entonces, en este sentido, quieren luchar con estereotipos sin una verdadera estrategia y pasan dos cosas, y creo que lo hablábamos más temprano. Pasa la presentación de vamos a luchar contra un estereotipo y con un radicalismo. Entonces ya no vamos a presentar a la mujer en la casa, sino que la vamos a presentar súper empoderada, pero dejando de lado que de manera natural, de manera obvia, hombres y mujeres tenemos diferencias. Entonces, ¿qué pasa aquí? Generalmente dos cosas. O tú estableces una imagen con el que tu audiencia no conecta y tu estrategia de comunicación entonces no funciona y no vende y vuelves a la receta anterior, o estás estableciendo un estereotipo nuevo, porque al final de radicalizar lo que vienen son nuevos estereotipos, que creo que tampoco es la solución, pero son estereotipos que refuerzan justamente esta connotación negativa del feminismo, en que una mujer feminista o una mujer empoderada es esta mujer hombruna, llena de odio, de ira, que odia a los hombres, amargada, y que, por supuesto, el resultado es simplemente seguir reforzando estas opiniones y estos datos que nos está presentando Mujeres. Entonces aquí yo creo que el tema es más bien pensar desde el reconocimiento de un problema que nos afecta a todos, para también pensar como marcas y como medios cómo podemos aportar a la sociedad y a solucionarlos. Claro, y esto que comentas, Marie, a mí pues siempre me llama mucho la atención porque eso que tú llamas el radicalizar los estereotipos, pues son los falsos clichés. O sea, no se trata, y aquí es importantísimo, empoderamiento, y cuando hablamos de empoderamiento de niñas, adolescentes, mujeres, no es simplemente mostrarlas fuertes y valientes y en actitudes como tú bien lo mencionabas, con rasgos masculinos, porque eso es lo que se ve incluso cuando en posiciones de liderazgo que de repente dicen, no, pues es que ahora ella es la que lleva los pantalones de su casa y su esposo es el amo de casa. O sea, se están invirtiendo otra vez esos estereotipos y esos falsos clichés es, ahora entonces, si todo el tiempo hemos visto a los hombres boxeando, ahora entonces en el comercial que salga la mujer boxeadora. Y si hemos visto a los hombres con esta fuerza física, entonces a la mujer también. Ojo, el empoderamiento de mujeres y de niñas y de adolescentes significa poder de decisión sobre sí mismas. Eso es el empoderamiento. Y una mujer puede decidir y estar empoderada siendo ama de casa porque lo decide y no porque alguien le dijo que se tenía que quedar o porque alguien o porque su esposo, que eso lo vemos en sobre todo en perfiles actitudinales muy tradicionales de niveles socioeconómicos muy bajos, que dicen, no, pues es que me encantaría trabajar, pero mi esposo no me deja, ¿no? Todavía como respetando ese dominio. Esos son falsos clichés y aquí es donde me gustaría que Euge, porque pues la industria de la investigación de mercados es clave y es un jugador súper relevante porque para las marcas este papel de conocer a las personas pues justo nos va a ayudar a no caer en estos falsos clichés. Y aquí me gustaría, Euge, que tú nos dijeras ¿por qué es tan relevante conocer a las personas, hacer estudios de mercados para generar narrativas que eliminen justo estos estereotipos o que favorezcan esta transformación sociocultural? Gracias, Rosario. La verdad es que desde nosotros, desde nuestro lugar, a ti también te debe pasar, desde tu trabajo todos los días, nos encontramos con nuevas preguntas de negocio por parte de nuestros clientes, porque sí hay una preocupación en muchos de ellos, ¿no? Y encontramos preguntas sobre diversidad, inclusión, justicia social, qué significa, cómo lo entiendo en el contexto, ¿no? El cultural context, que uno dice a veces mucho en inglés, es el contexto cultural y social en el que vivimos, evaluar realmente cuáles son las causas sociales o los propósitos sobre los que queremos trabajar, pero que además tengan que ver con mi marca, con mi compañía, porque tampoco es creíble, ¿no es cierto?, que una marca
abrace una causa que no tiene que ver con su ADN ni con su posicionamiento. Eso tampoco funciona y no es bien recibido también por los consumidores, ¿no? Entonces es muy importante entender y evaluar la verdad, cuáles son las causas, el propósito que vamos a tener como marcas y las que realmente hace sentido participar, cuáles son las best practices, ¿no? En términos justos de comunicación, entender el lenguaje, cómo podemos mitigar además las situaciones de abuso o violencia, incluso dentro de las organizaciones, y cómo se puede contribuir activamente hacia la equidad. Estas son algunas de las cosas que trabajamos hoy con nuestros clientes. Otra cosa que es muy importante es entender muy bien a quienes les hablamos y quiénes nos están escuchando, ¿no? Porque eso va a ser la diferencia en la manera en que nos tengamos que comunicar con ellos, en el tono, en qué tipo de mensajes. Algo interesante que me encantaba lo que contaba Mari y que vos contabas, Rosario, al principio sobre el porcentaje de la comunicación que hoy, ¿no?, representa estereotipos todavía en la televisión. Por ejemplo, desde Ipsos nosotros hoy tenemos en todos nuestros testeos de comunicación lo que nosotros llamamos la Gen Metric, ¿no? Medimos justamente cómo está representado el rol de la mujer en la comunicación, desde el punto incluso de vista de los consumidores, de la audiencia, y evaluamos el trato que se les da a las mujeres en las evaluaciones que hacemos de la comunicación, justamente para poder aportarles a nuestros clientes una visión sobre el tono, ¿no?, que están manejando y poder corregirlo, porque a mí me parece también importante entender esto, que hay que estar abiertos también a corregir. Todavía los datos nos muestran que, aunque parezca increíble, hay mucho camino por recorrer. Entonces, esto va a querer decir que probablemente tengamos que corregir, reajustar, reinvestigar y repreguntar. Sí, por supuesto. Al final, pues normalizamos cuando crecemos con ciertos estímulos, cuando crecemos con estos roles, pues tendemos a normalizarlo. Y no es hasta que hacemos conciencia que empezamos a detonar cambios. Eso que comentabas, Euge, de ciertas herramientas que te permiten identificar cómo se percibe el rol de la mujer, me parece que son fundamentales. El conocer a estas personas, independientemente de, pues sí, las marcas al final tienen que definir por estrategia un target de comunicación, tienen que ver actitudinalmente que ese es el mayor reto y ese es también una invitación. No vean a las personas solo como números de edad de 25 a 35, ama de casa, nivel socioeconómico C típico. ¿Eso qué te dice? O sea, es súper amplio y hay distintas actitudes y hay que entenderlas. Rosario, a mí me parece eso que acabas de decir muy importante a la hora de perfilar. Hoy ya, sí, por supuesto, históricamente, ¿no?, todos miramos los demográficos, ¿no?, de a quienes le estamos hablando. Pero tenemos que aprender a entender, tú decías, a quién le estoy hablando más allá de la ficha demográfica, ¿no? ¿Cuáles son sus actitudes, sus motivaciones? ¿Cómo se autodefinen, además? Y cómo viven, ¿no?, en relación a la sociedad. Empieza a ser parte de nuestras baterías de preguntas en nuestros estudios y son claves para poder comunicarnos con la gente, ¿no?, y tener un impacto al final en los consumidores y en las audiencias, un impacto real. Y tiene que ver con la empatía, que me parece que es una palabra clave. Por supuesto. Y también esto de la empatía significa poner a la persona en el centro. Es, te conozco, entiendo tu percepción, qué te gusta, qué no te gusta. En Lexia tenemos hemos trabajado mucho para comprender a profundidad a la mujer mexicana y los signos de belleza. Y desde el 2014 que hemos hecho este seguimiento, pues cada vez identificamos que al menos en México 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 que ven algún estímulo de comunicación dicen no me representa.
y son productos que les están hablando a ellas o que sale como protagonista una mujer. Y aquí quiero tomar el caso rápidamente, porque en el tema de la belleza, y lo comentabas hace un momento, Marie, hay ciertos patrones, ciertos cánones que se han impuesto y que hay mujeres que dicen, yo no me identifico con la belleza física. Para mí la belleza no es solo el verme estéticamente bien, sino para mí la belleza tiene que ver con otro tipo de actitudes, con valores, con la personalidad. Y ahí hay un arquetipo de belleza que dice, para mí la belleza es mi personalidad y yo soy la misma el domingo que me puse el pants y no me peiné, y soy la misma cuando me presento en un auditorio lleno de personas, y soy la misma cuando me invitan a una fiesta, porque es la personalidad. Pero hay que entender eso. Y en tema, por ejemplo, de la maternidad, que hay distintas actitudes. Creo que ahí es interesante como decir, bueno, productos que van dirigidos para la alimentación de los pequeñitos, y de momento vemos un solo tipo de actitud hacia la maternidad, cuando vemos que hay mujeres que reconocen que también la maternidad tiene un lado oscuro, que no es solo la felicidad y que no es solo el hijo al centro y primero uno como sea, pero y las crías, sino que dicen, no, yo también importo. Y ahí me viene la siguiente pregunta: ¿qué hacemos? Y específicamente, María, me encantaría escuchar, ¿qué haces como medio cuando te llega una campaña que desde que tú la ves, dices, esto viene plagado de estereotipos o este trae un mensaje de discriminación? ¿Qué haces como medio? Sí, sí, es muy importante y creo que partimos de la idea o del hecho de que todos los días nuestra labor comercial, que evidentemente es parte de nuestra operación, de ir con marcas a venderles el por qué invertir en nuestro medio y a decirles, porque parte del speech diario es, somos el medio más poderoso, tenemos el mayor alcance, y empezamos a vender una cantidad de características positivas para la marca. Y en ese discurso muchas veces creo que el primer paso para empezar a cambiar justamente eso es darnos cuenta que cuando tú tienes un gran poder, inevitablemente tienes que estar consciente de la gran responsabilidad que también tienes en las manos y de que esa responsabilidad tú la tienes que manejar con mucha conciencia y sobre todo con mucha sensibilidad hacia el impacto que vas a tener allá afuera. Nosotros estamos en la calle y parte también del discurso es que somos el verdadero medio democrático. ¿Por qué? Porque no necesitas un dispositivo para llegar a estos mensajes, porque no necesitas un plan de datos, porque además no hay un algoritmo involucrado para alcanzar ciertas audiencias. Entonces, creo que el primer paso justo es entender que no solo nos podemos limitar como medio a la comercialización de un espacio. Y creo que allí parte de todo. Entonces, tomando esta visión y tomando este propósito de ser además un proveedor o un socio responsable para las marcas y para la sociedad, lo que procuramos en nuestras actividades diarias no es limitarnos a vender una cara, un espacio, un lugar para que haya un mensaje, sino acompañar a las marcas en que sus estrategias de comunicación sean óptimas. ¿Cómo lo hacemos? Desde la parte creativa, optimizando justamente sus visuales, pero también lo que decía un poco Eugenia, nosotros apoyamos mucho en el conocimiento de las audiencias, en entender no solo los demográficos, sino en entender cuáles son las conductas, la parte neuro, cuáles son los patrones de consumo, porque eso te va a dar muchos insights para tú poder hacer un mensaje apropiado, para ir dando un assessment a las marcas de que esa campaña que ya quizás traen, bien sea sus equipos de comunicación o de marketing o de una agencia, se pueden ir acomodando para un óptimo cumplimiento de sus objetivos de comunicación. Ahora, cuando los mensajes definitivamente son mensajes que no respetan minorías, mensajes discriminatorios, mensajes que no están alineados justamente a nuestros valores, porque también como medios de comunicación tenemos que tener nuestros valores y nuestros no negociables, definitivamente no hay una alineación, y por mucho negocio que haya, nosotros no podemos estar o subir a nuestro medio mensajes que tengan un impacto negativo en nuestra sociedad. Entonces creo que aquí lo más importante como marcas y como medios es tener valores claramente identificados y ser congruentes en que esto se cumpla
tanto en las actividades, bien sea el colaborador como individuo, como en las actividades operativas y lo que llega allá afuera a la calle. Entonces, creo que es muy importante. La conciencia del poder que como medios de comunicación tenemos en nuestras manos se tiene que llevar con absoluta responsabilidad y a la vez tenemos que ser vigilantes de que eso que estamos llevando allá afuera, de que eso que estamos llevando a las audiencias sea un impacto positivo que construya justamente la sociedad que queremos, a la sociedad que aspiramos. Y nosotros como profesionales también tenemos que pensar que no solo se trata de la parte de negocio, sino que también tenemos que tener un propósito que nos oriente a ser cada vez mejores profesionales y aportar a que como medios, como marcas y como sociedad seamos cada día mejores. Y eso que comentas, María, es fundamental. O sea, al final, ustedes están en la calle y aunque ya lo habíamos mencionado con Euge, que la marca puede tener la estrategia y puede decir, es mi target de comunicación, pero están los contenidos a disposición de todas las personas. Y hay niñas y niños que están haciendo consumo de medios digitales y que si están, por ejemplo, en un canal como en un medio como YouTube, pues van a salir anuncios, aunque no sean ellos el target o ellas, pero al final empiezan a tener este tipo de estímulos. Y lo que me comentabas el otro día, María, en una conversación que tuvimos, pues ustedes están en la calle. Entonces, ¿qué mensajes a toda la persona? Seguramente al target le hará más sentido, pero al final están expuestos. Y ahí me gustaría, tanto Euge, María, compártanos cuáles prácticas, cuáles pueden ser esas buenas prácticas que como aliadas que tenemos o que somos de las marcas, podemos hacer como para poder fortalecer a las marcas y decir, a ver, yo estoy en la industria de investigación de mercados, de insights, yo soy un medio, ¿qué buenas prácticas puedo proponerte a ti, marca? Porque lo que sí es muy cierto, y aquí también me detengo, cuando normalizamos las cosas, no nos damos cuenta, por eso se llama normalización. Y hasta que no estamos en este tipo de conversaciones, por eso son tan importantes las conversaciones, este tipo de pláticas, porque quizá traemos muchos sesgos, no quizá, es un hecho. Las personas adultas tenemos que deconstruirnos, tenemos que hacer un ejercicio para decir con qué crecí, ¿y cómo me hago consciente de si eso sigue perpetuando violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones o no? Entonces, ¿cuáles son las best practices que ustedes en sus organizaciones tienen y proponen para ayudar a las marcas? Mira, Rosario, yo lo que creo es que realmente las marcas o las que mejor lo hacen, ¿no? Son aquellas donde estas cuestiones, estos valores, o sea, el propósito de la marca, forma parte de la organización. O sea, son valores que se viven adentro de las organizaciones y al final estas cuestiones son expresiones también de la organización. Y hay una consistencia, ¿no? Donde realmente se viven estos valores. También es para mí muy importante que tengamos en cuenta que es necesario tener discusiones auténticas sobre estos temas, ponerlas sobre la mesa, dar la discusión y en estas discusiones y escuchar, ¿no es cierto?, cuáles son, qué es lo que pasa en hablamos tanto, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿Qué es lo que está diciendo? Y tener esta discusión para desde la empatía poder construir, ¿no?, un mejor discurso, una mejor aproximación. Me parece que hay muy buenos ejemplos también allá afuera de marcas que lo han estado haciendo muy bien, de compañías que lo han estado haciendo muy bien, como, no sé, se me ocurre, ¿no? Incluso hablando desde la belleza, como Avon, ¿no? Con la fundación y el compromiso que tienen para poner fin, la promesa Avon de poner fin a la violencia. Digo, L'Oreal está trabajando también en relación a la violencia y el acoso. Me parece que hay buenos ejemplos allá afuera, y tiene que ver, me parece, con esto que acababa de mencionar. Sí, estoy completamente de acuerdo y creo que para buenas prácticas el tema de la congruencia, lo hablábamos también, es imprescindible. Entonces a mí
desde mi punto de vista, de nada sirve que nosotros, como medios, como marcas, como industria, tengamos una estrategia que quiera comunicar justamente algo en contra de estereotipos y de equidad y de feminismo, si desde el inicio no lo estamos practicando en nuestro día a día. Si quizás en el comienzo de nuestras actividades, en el comienzo de la concepción de esa campaña, en una sala de juntas o en un ambiente de trabajo, nosotras mismos como mujeres no cambiamos estas dinámicas que a veces traemos, y como mujeres no estamos propiciando la sororidad y el respeto entre nosotras. O, por ejemplo, a mí particularmente me enorgullece mucho ver cómo formo parte de un grupo de trabajo en el que cada vez se hace más equitativo y hay más representación femenina. Yo creo que eso se empieza también a permear en los resultados que das y en las ideas que empiezas a proponer para que una campaña o para que una marca pueda comunicarse óptimamente, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto. No podemos esperar que una marca, que un medio cambie o aporte, o sea, o tenga un impacto positivo si nosotros como individuos y como profesionales en nuestros ambientes de trabajo y en nuestras rutinas no estamos justamente llevando ese cambio en pequeñas prácticas, en pequeñas cosas que día a día ejercemos. Segundo, creo que el tema de la diversidad es más que obvio. Creo que las mejores ideas y las mejores propuestas vienen de equipos que son diversos, vienen de la pluralidad, vienen del respeto a la diferencia de ideas y a empezar a escuchar para entender y no simplemente para negarle a alguien su posición o su opinión. Y creo que además es fundamental lo que hablábamos un poco antes, la identificación de estos no negociables. Cuando tú tienes valores claros como una marca o como un medio, es más sencillo saber hasta qué punto tú puedes aceptar como parte de tu negocio, que a veces también es muy difícil el decir que no, pero cuando tienes no negociables bastante claros, es mucho más sencillo saber, aquí no llego, para esto no estamos dispuestos, para esto podemos ver cómo revisarlo y cómo hacerlo posible, pero para esto sí no. Y creo que en este sentido es importante que todos medios de comunicación y marcas tengan clarísimos sus valores, que tengan claras, incluso creo que bastante positivo que tengan internamente comités de éticas, porque al final creo que las decisiones no pueden ser tomadas de una sola persona, sino que tienen que ser evaluadas entre distintos puntos de vista, porque como decía Chay más temprano, como individuos inevitablemente tenemos sesgos, pero cuando una decisión o cuando una evaluación de una situación se empieza a abordar desde distintas perspectivas, creo que el outcome puede ser mucho más positivo. Y definitivamente es esto, es tener en claro cuáles son los valores que yo represento, si yo me alineo incluso como profesional y como persona a estos valores por los que hay que luchar, y todos los días empezar a cambiar de a poco ciertos vicios que traemos y que a veces son tan pequeños que no nos damos cuenta, pero que si todos pusiéramos de nuestra parte, definitivamente el cambio sería notorio. Claro, de esto que han comentado, pues son básicamente dos palabras, congruencia y consistencia, que eso también en alguna conversación que tuve con mi amiga y socia de Lexia, Karina Vega, siempre habla de estas dos Cs, ¿no? De la congruencia de las organizaciones, sea cual sea. Es más fácil, de verdad, que cuando se trabajan a nivel interno estas temáticas a través de comités, no solo de ética, sino también los comités de igualdad, de inclusión, que ponen acento en esto de lo que hemos estado platicando y se fomentan foros de discusión, pláticas de concientización. Hay que dar pequeños pasitos, pero vale la pena, porque justo estos sesgos que traemos, pues no nos damos cuenta hasta que alguien nos los dice, ¿no? Por ahí vi que alguien en nuestra audiencia decía, bueno, y existen talleres o existen pláticas como para darnos cuenta de que hay estos sesgos, de que traemos toda esta influencia y normalizamos cosas que a veces ni cuenta nos damos. Sí, sí existen. Hay muchas lecturas, hay muchos talleres, hay muchas conferencias que incluso desde AVE, si quieren acercarse al Comité de Igualdad e Inclusión, tenemos un trabajo extraordinario liderado por dos personas del comité que nos han ayudado muchísimo. Anabel y Dani, muchas gracias. Y tenemos una serie de talleres de reflexiones que pueden dar ese primer paso. Pero hablo de la congruencia porque tiene que empezar
desde las organizaciones a visualizar y poner sobre la mesa esto necesitamos transformarlo, necesitamos poner nuevas narrativas que conecten con las personas que realmente están allá afuera, con estas personas de las que tú te referías, Marie, cada vez más conscientes y cada vez levantando la mano, sobre todo generaciones más jóvenes. Y la consistencia o la constancia no es solo esfuerzo de un día, no es solo que el Día de la Mujer pongas una plática e invites panelistas e invites a estas speakers que te dan una plática inspiracional. Solo el Día de la Mujer no se vale. Es un trabajo constante y consistente todo el año y tiene que ser parte de la estrategia. Entonces, congruencia y consistencia o constancia, porque eso lo perciben las personas, ya no lo demostró Euge, las personas consumidoras sí están al pendiente, sí están revisando qué pasa con las marcas, y cuando las marcas, por ejemplo, solo pintan su bandera de colores en junio para subirse a la tendencia de la comunidad LGBTIQ+, las personas se dan cuenta y dicen, oye, en realidad, ¿por qué solo el junio me volteas a ver y el resto del año, pues ni te importo, ¿no? Entonces, claro que son acciones importantes, son acciones chiquitas. Toda acción chiquita, créanme, que hace un gran cambio en esto de fomentar la igualdad, porque la igualdad al final no es solo cuestión de mujeres, es cuestión de todas las personas y nos toca trabajar a todas juntas para lograrlo. Lo que sí es que como en México y en el mundo las mujeres somos mayoría, increíblemente somos mayoría en México, somos el 51.4%, sin embargo, somos grupo vulnerable. Entonces es porque, y muchas de las iniciativas pues vienen propuestas por parte de mujeres, pero eso no exime que hombres y otras se queden fuera. En verdad, creo que eso de tener comités, de tener políticas dentro de las organizaciones antidiscriminación, protocolos en donde se pueda actuar si hay hostigamiento o hay acoso sexual, todo eso es súper relevante. En Ipsos, por ejemplo, Euge, yo sé que ustedes también tienen muchas iniciativas que quizá puedas compartir con la audiencia algunas, porque son empresas muy grandes, globales, que empezaron por algo, que a lo mejor empezaron por un comité y ahora ya tienen en crecida muchísimas acciones. Sí, Rosario, la verdad es que uno de nuestros indicadores, ¿no?, que tiene impacto en la performance del negocio es justamente medir los sesgos que podemos tener o las disparidades de géneros dentro de nuestra organización, y trabajamos activamente para cerrar esas brechas, digo, y son métricas que son importantes y se comparten con nuestros inversionistas, ¿no?, dentro de la organización y también socialmente. Tenemos un comité también de equidad de género a nivel global, y además, bueno, también trabajamos con una fundación sobre cuestiones de equidad a nivel global. Bueno, nada, seguramente hay mucho más por hacer y mucho camino por recorrer, pero es un tema que nos compromete mucho como compañía. Por supuesto, dije gracias. Y en tu caso, Marie, ¿qué otras acciones llevan al interior de JCDecaux? Nosotros la verdad es que además tenemos somos suerte de una empresa global, entonces es muy el detalle de los temas de compliance y los temas de respeto y a nuestros valores. La verdad es que tenemos una carta ética de valores que rige no solamente las conductas de colaboradores, que rige también los mensajes que llevamos, las conductas de nuestros proveedores, porque también no solo lo que nosotros como grupo o como organización realicemos, sino con los proveedores con los que nos asociemos, que estén dentro de nuestras políticas de compliance. Y adicional a eso, contamos con un comité de ética, que era lo que les decía más temprano, que evalúa de distintas perspectivas y además con representación balanceada y diversa, decisiones que se puedan llegar a tomar en cuanto a escenarios puntuales que deban ser considerados. Adicional, también lo comentaba más temprano, cada vez vemos cómo en la organización hay más presencia femenina
y no solo en niveles medios hacia abajo, sino que ha cambiado un poco esta composición, incluso de niveles directivos hacia arriba, porque cada vez son más las mujeres que están llegando a posiciones de liderazgo y de tomadoras de decisiones, lo cual es bastante inspirador, porque una de las cosas que anteriormente se veía es que a medida que tú subías en una organización, era menor la presencia o la figura femenina. Ahorita eso está cambiando, particularmente nuestra presencia en directivos está prácticamente equilibrada, lo cual quiere decir que se están haciendo las cosas, nos estamos moviendo hacia adelante, y adicional a eso, en ya niveles medios, la presencia femenina empieza a hacerse notar, lo cual también nos lleva a pensar que en el futuro estas personas o estos rangos medios van a empezar a subir y se va a hacer incluso más notoria las figuras femeninas como tomadoras de decisiones en nuestra organización. Entonces, creo que eso es maravilloso, y además, debo decirlo, el hecho de que trabajar y estar en un ambiente donde se respetan la libertad, la orientación sexual, religiosa de cada una de las personas que formamos parte de una organización, en definitiva, es algo que hay que valorar. Y hay que empezar a hacerlo lo normal, ¿no? Porque era lo que decíamos antes, estamos tan acostumbrados a que quizás otras prácticas sean consideradas como normal, que este tipo de cosas resaltan, pero hay que trabajar justamente a que ni siquiera hay que agradecerlo, es el deber ser de las cosas. De acuerdo, pues para empezar a cerrar este panel y dar oportunidad de que nuestra audiencia haga algunas preguntas, me gustaría que cerráramos con alguna reflexión, Euge, Marie, respecto a cuál será el compromiso que tenemos al ser parte de este ecosistema como agencia de research, como medio. ¿Cuál es nuestro compromiso para que realmente ayudemos a las marcas a ser agentes de cambio? ¿Con qué quieren cerrar? Para mí es seguir trabajando, ¿no?, con las personas en el centro. Con Ipsos somos expertos, nos gusta decir que somos expertos en las personas, y poner la persona al centro es clave para seguir teniendo las conversaciones con nuestros clientes que hay que dar, ¿no? Y ayudarlos con información que los apoye en tomar buenas decisiones y mejores decisiones. No solo para el impacto en sus propios negocios, sino para que tengan negocios sostenibles, ¿no?, como hacia la sociedad. Muchas gracias, Euge. Marie. Es definitivamente no perder y no dejar de lado la palabra propósito en todo lo que hacemos, entender que no solo se trata, desde el punto de vista de un medio, en vender, sino en tener sensibilidad del impacto que tenemos en la sociedad, que tenemos allá afuera en nuestro caso, y de siempre tener conciencia de que todas nuestras acciones suman y que podemos ser un actor de cambio, un agente de cambio para lograr o para aportar a esa sociedad que merecemos y que queremos tener. Entonces yo creo que manteniendo eso en nuestra mente, y sobre todo como individuos también siendo congruentes, no solamente cuando nos vean, sino cuando no nos vean haciendo las cosas bien, definitivamente el cambio se puede realizar. Pero hay que mantener siempre ese propósito y esa visión de aportar y de sumar a una sociedad que el día de mañana queramos tener. Muchísimas gracias, Marie. Gracias a ambas por este conversatorio, por estas reflexiones. Me parece que son súper relevantes, y ya tenemos algunos comentarios de distintas personas que lo valoran, que lo agradecen. Y a mí me gustaría nada más cerrar con esto. Tenemos un gran compromiso y una gran oportunidad. Abracemos la oportunidad y propongamos. Aunque son temas que de repente ponen la piel chinita o nos pueden llevar con emociones de enojo, transformemos o que ese enojo o que esa impotencia sea el motor para que propongamos mejores narrativas. Me parece que el compromiso es siempre levantar la voz, y si nos llega un brief, que ahí es lo que sucede mucho con nuestras agencias, cuando nos llega un brief y nos piden ciertos perfiles, creo que es muy importante levantar la mano y decirle a las personas que son parte de nuestros clientes: oye, aquí podemos hacer esto,
comprendamos a las personas, no es solo el sociodemográfico, quiénes son actitudinalmente, y si estamos viendo comportamientos en reuniones, no nos quedemos calladas. Y esta es invitación para todas las personas. Vi en un post que me encantó de un conocido en Facebook que decía, si no sabes identificar los machismos cotidianos, que son estos que se asociaban con micromachismos, pero no son micro, porque son machismos. Por ejemplo, el decirle a una mujer, ¡ay, qué guapa! Cuando se aparece en una reunión, por, o sea, no te pedí esa opinión, ¿no? Ese tipo de cosas, la recomendación que decían es, si no sabes identificar los machismos cotidianos, eso que acabas de decir o eso que estás pensando, transfórmalo si se lo dirías a otro hombre. Y si te molesta y si te brinca, eso es un machismo cotidiano. Entonces, tratemos de hacer este tipo de esfuerzos. Recordemos siempre que el empoderamiento y el mostrar a personas empoderadas, específicamente a mujeres, el empoderamiento es que tengan poder sobre sí mismas. Y para lograr ese poder sobre sí mismas, es un trabajo que nos toca a todas las personas a distintas instancias. Les agradezco muchísimo, Eugenia, María Elisa, y a toda la audiencia. Voy a abrir chat, por ahí había algunas preguntas, había simplemente felicitaciones, que ha sido muy interesante. Y no sé si hay alguna otra pregunta, por ahí el chat ya no puedo ver algunas, pero mencionaban que dónde se podían informar más sobre estos temas. Acérquense al Comité de Igualdad e Inclusión en AVE, con mucho gusto, a través de nuestro contacto en la página o directamente ahorita que yo presido el comité, rosariozavala@lexia.com.mx. Con muchísimo gusto podemos atenderles. Por otro lado, también hay lecturas, hay un libro que se llama No son micros, son machismos cotidianos, de Claudia de la Garza y de Erendira Derbez. También si quieren empezar, sobre todo quienes estén del lado de marcas o del lado de agencias de comunicación, de publicidad, y que digan, oye, yo soy copy, yo soy persona creativa, entonces vale muchísimo la pena. Creo que por parte de la audiencia no hay más preguntas, no veo por acá que nos hayan enviado, así es que si no hubiese más preguntas, con esto pues doy por cerrado este panel. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Gracias. Que tengan Encantada de estar un aquí. día. Gracias. Bye. Euge, preguntan si ya se me desconectó, pero reviso con Euge si podemos compartir el estudio de Ipsos, seguramente sí, a través de las redes de AVE, así es que con ella confirmo y lo distribuimos a través de nuestras redes. Muchas gracias. Así es, Rosario. Gracias, Sierra. Si Ipsos lo autoriza, con gusto nosotros lo enviamos a toda la audiencia. Sí, necesitamos la autorización de Ipsos. Gracias, Leti. No, ¿de qué? Buen día a todos. Buen día. Bye, buen día. Felicidades, Rosario. Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias, querido Sergio. Saraí nos pregunta si puede ver la grabación después. ¿Cómo podemos poner esta grabación? Así es, Rosario. Sí, vamos a digitalizar, a bajar el video y se lo vamos a enviar también a toda la audiencia. Ah, perfecto. Entonces, a todas las personas que se registraron o a las que accedieron, entiendo que se les mandará a Saraí. Con mucho gusto.